Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que, como veis en pantalla, vamos a aprender cómo construir una buena narrativa. Antes de empezar, quiero comentaros un poco los objetivos de este vídeo, que básicamente son dos. El primer objetivo es que podáis crear un buen relato. Cuando me refiero a relato, me refiero pues tanto a novela, como cómic, como incluso si vais a dirigir una partida de rol, pues también os puede servir para eso. Poder tener una narración que queráis contar, lo que sea, una historia, cómo estructurar bien esa historia, cómo contar bien esa historia. ¿Qué elementos necesitáis para contar bien pues, la historia en cuestión, el relato este? En segundo lugar, otra cosa que quiero que podáis hacer después de ver este vídeo es analizar bien una historia. Es decir, si tenéis, yo qué sé, pues un videojuego que queréis, por ejemplo, lo que voy a hacer yo con estos gameplays que estoy haciendo, que por aquí os dejaré la lista de reproducción del de la llamada de Tulu, que es el que estoy haciendo ahora. Pues bueno, al final de esto, yo lo que voy a hacer es coger pues este videojuego y analizarlo pues con la estructura que vamos a ver ahora mismo. Así que en resumen, en este vídeo vais a aprender a cómo poder estructurar bien una historia, cómo poder contar bien una historia, qué elementos son los importantes para poder contar bien una historia y luego qué elementos son los que tenéis que analizar para poder también dar una nota, digamos, coherente y que no sea algo pues que os habéis sacado un poquito de, pues mira, la sensación que me da es un 7, sino, bueno, vamos a analizar bien todas las partes que componen esta historia para poder decir, pues mira, es un 7 por esto, esto y esto, ¿no? Con una respuesta un poco más razonada. No me entretengo más. Ahora que tenemos claro qué es lo que vamos a ver, tiro la intro y empezamos. ¡Pum! Vale, pues ahora empezamos con esta tía de aquí, que diréis, hostia, no me suena quién es esta señora, se la ve así helénica, ¿por qué? Bueno, esta señora a lo mejor no suena, si os pongo otra imagen de ella a lo mejor os suena un poco más, que es esta de aquí. No sé si ahora ya hay gente que sabe quién narices es o no. Bueno, en este caso es Era. Esta de aquí es la de Destripando la Historia, que lo tenéis pues aquí encima de mi cabeza. Si no conocéis el canal, está súper bien. Puede que os deje el link en la caja de descripción, porque la verdad es que vale la pena verlo. Entonces, aquí Era nos interesa mucho por su nombre. Pero, bueno, antes de seguir, me gustaría daros ese datito, ¿no? Un poco cultureta de Trivial, ¿no? Que yo lo he llamado así. El dato de Trivial, un poco por aquello de, bueno, para rellenar conversaciones, ¿no? La versión romana de Hera es esta señora de aquí, ¿no? Que la veis también así con cara romana, ¿no? El peinado el mismo. Bueno, ya sabéis que Roma hace copy-paste de todo lo que hace Grecia, ¿no? Y luego es un poco como cuando un colega te pedía un poco, oye, ¿me dejas tus deberes y dices, vale, pero que no se note, ¿no? Entonces, bueno, coges lo mismo y le cambian los nombres. Pues aquí es un poco lo mismo. Y en este caso, la versión romana de Hera es Juno. A lo mejor este nombre os suena porque Juno es esta tía, que era como la mala de Assassin's Creed. Bueno, mala, por llamarlo de alguna manera, aunque realmente es una trama que ahí se quedó suelta, ¿no? Que, bueno, porque ya sabemos que Ubisoft hace este tipo de cosas. No voy a abrir ese melón ahora. Volvemos a la narrativa y volvemos con Hera porque nosotros somos ultra helenistas a muerte. Vale, pues Hera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí esta Hera no nos vale porque la H no la queremos. Así que fuera H's y nos quedamos con esto. Hera, ¿qué es esto? Esto es un acrónimo, es decir, así mejor, lo que nos interesa son las siglas. ¿Y a qué responden estas siglas? Bueno, básicamente nos responden a estructura, ritmo y atmósfera. Son las tres cosas que vamos a fijarnos a la hora, digamos a nivel gordo, de analizar la narrativa. Aquí hay gente que a lo mejor se lleva las manos a la cabeza y dice, vale, pero ¿y los personajes y la trama? ¿Dónde está todo eso? Que será importante, sí, pero lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahora yo quiero entrar punto por punto en cada uno de estos tres elementos, explicar un poquito en qué consisten y sobre todo qué peso tienen dentro de la narración. Porque hay algo muy importante que tenéis que saber desde ya y es que no todo vale lo mismo. Es decir, aquí no es que todo vale, pues en este caso son 3, pues un 33% vale todo. No, hay cosas que valen más y hay otras cosas que valen menos. Que son más importantes y otras que son menos importantes, que están ahí, que obviamente sí están es porque tienen que estar, es decir, no podemos prescindir de ellas, pero van a tener un peso menos importante que otros elementos que vamos a ver.
Lo primero, la estructura. La estructura básicamente es de lo más importante que vais a tener aquí, por no decir lo más importante, y se compone de varios elementos que vamos a pasar a ver a continuación. En cuanto a la estructura, yo le he puesto aquí un 40% de peso. ¿Es un 40%? Bueno, el 40% aquí sí que es el peso que le he dado yo. ¿Le podía haber dado un 50%? ¿Le podía haber dado un 45%? Pues sí, le podía haber dado el peso que me hubiese dado la gana, siempre y cuando siempre fuera lo que más pesara de las tres. Y eso es importante. Aquí lo que quiero que quede claro es que la estructura es lo que más pesa, por los elementos que forman la estructura. Ahora los vamos a ver. Pero quedaos con esto. La estructura es lo más importante de una narración. Sin una buena estructura, todo lo demás es como un castillo de naipes que los fundamentos no están bien. Pues se viene abajo todo el edificio, adiós. Por aquí lo mismo. Vamos a ver estos elementos que forman la estructura y ahora lo vais a entender mucho mejor. En fin, lo primero que tenemos es la trama. Fundamental. O sea, es que sin trama no hay historia. Por lo tanto, una buena trama es lo que vais a necesitar. Y sobre todo, aquí con la trama, vamos a ver que luego hay elementos que se cuelan aquí. ¿No? Por ejemplo, el ritmo que lo hemos visto. El ritmo es importante con respecto a la trama. Pero básicamente una trama, al final ya haré otros vídeos en los que me centraré exclusivamente en la trama y de cómo construir esa trama. Hay estructuras de una trama que ya están prehechas, entre comillas, como podría ser el camino del héroe. Entonces, todo este tipo de cosas lo vamos a ir viendo. Ahora mismo lo que quiero que os quedéis es que la trama en sí tiene que girar alrededor de algo, de un concepto que puede ser pues una sensación, puede ser pues yo qué sé, una emoción, puede ser un tema en concreto, por ejemplo, y os pongo ejemplos para que se entienda mejor. La trama puede girar alrededor pues del miedo, de una historia de terror, pues queremos que genere miedo. ¿Qué tipo de miedo? Pues vamos a hablarlo, ¿no? Eso también lo tendréis que ver. Si quiero que sea una historia de un miedo, pero un miedo más por la supervivencia, ¿no? Hay un monstruo gigante, me quiere perseguir, a ver qué pasa, ¿no? Aquí. O vamos a coger una historia de terror que se centre más en algo como mucho más interno. Es decir, no hay un bicho que me quiera perseguir, pero sí hay como una sensación o un descubrimiento que me desvela por lo que sea, ¿no? Porque es algo como muy ignoto que mi cabeza no puede soportar, ¿no? Estoy pensando ahora un poquito en tema Lovecraft y este tipo de historias que cuenta él. Bueno, este tipo de cosas. O vamos a hacer una historia que se centre pues, en el amor de dos personas que se tienen, o sobre un misterio, algo súper épico, etc. Siempre hay un tema sobre lo que queremos que gire alrededor de nuestra trama. Para que esta trama siga adelante, para que esta trama pues, pueda evolucionar, necesitamos otro elemento súper importante, que son los personajes. Sin personajes tampoco hay historia. Necesitamos que esa trama nos la cuente alguien. Al final alguien tiene que tirar del hilo para que la trama evolucione. Y ese alguien son los personajes. Aquí lo importante es que el lector o los jugadores, en el caso de ser una partida de rol, sientan cariño con esos personajes. Obviamente, si es una partida de rol, entendemos que cada jugador siente cariño con su personaje, pero también habrán otros personajes que aparecen allí en la trama que les ayudarán o serán enemigos y también tienen que sentir algo con esos personajes. Si son enemigos, por lo mejor odio o incluso respeto. Decir, hostia, pues este enemigo, a ver, es un cabrón, me lo tengo que cargar, pero me cae bien dentro de lo que cabe. Y si es una novela, pues lo mismo. Tienes que tener como cierto cariño, cierta conexión con los protagonistas y también pues odiar o respetar a los antagonistas, según pues la intención que tú tengas, ¿no? Contando esta historia. Sigo un poquito esto con respecto a los personajes y luego ya pasamos al tercer punto, que es el world building. El world building es el mundo, ¿no? Podemos traducirlo como construcción de mundos. Pues tanto desde un punto de vista, digamos, geológico, ¿no? De cómo está compuesto, pues dónde están los ríos, dónde están las montañas, dónde están los bosques, este tipo de cosas. El típico mapa que hay en los libros de aventuras, ¿no? De fantasía y todo esto. Eso. Y luego tienes todo el tema de culturas que hay en este mundo, razas que hay en este mundo, de la tecnología del mundo, pero sin fin world building podemos pasarnos, vamos, puedo hacer infinitos tutoriales de world building porque hay muchas cosas que desarrollar en el world building, es algo súper interesante y por eso normalmente a gente que no está muy puesta en esto los acaba parasitando por completo y es en lo que se centran. Y por eso vuelvo a poner el tema de los pesos. La trama es el 60%. La trama es lo principal. Sin una buena trama tu historia no vale nada.
Y esto sí que es así tajante porque realmente hay gente que a lo mejor se centra en hacer un world building que sea estupendo y en unos personajes que no están del todo mal, pero tienes una trama nefasta y luego no te puedes acabar de... No conectas igual con la historia. Y un ejemplo creo muy bueno de esto es las pelis de Star Wars, sobre todo las últimas. Star Wars nadie puede negar que tiene un world building que es épico, que es, vamos, es genial. O sea, a mí me encanta el world building que tiene Star Wars, las razas, los personajes. Es un world building súper completo en el que tienes un montón de cosas y que está súper bien. Tiene unos personajes que molan un montón. Tiene muchos personajes que molan mucho, incluso de los nuevos. Tiene personajes que están muy bien. Me refiero de las 7, 8 y 9, ¿no? Por decirlo así. Tiene personajes que están muy bien. ¿Cuál es el problema de Star Wars? La trama. La trama de las últimas películas, bueno, realmente va un poco cayendo en picado. Empieza, bueno, más o menos, pero cada vez la trama es peor. Entonces, ese es el problema. Ese desgaste que ves en la trama, el que la trama pues cada vez tiene más incoherencias, cada vez es como más, va más de bajón. Ese es el problema. No es el problema, no son los personajes, el problema no es el world building, pero te da una mala sensación porque pese a tener cosas que están genial, te mete otras cosas, te mete una trama que no mola. Aquí otro tema, y esto os lo tatuáis vosotros en la cara, os lo tatuáis en la cara a vuestros hijos o a quien sea, para que os acordéis siempre, en una historia, y esto no está en ningún punto, pero eso es muy importante, quien manda es la coherencia interna. La coherencia interna es súper importante. Tiene que estar en la trama, tiene que estar en los personajes, tiene que estar en el world building, tiene que estar en todas partes, ¿no? Es como los midichlorianos, ¿no? En Star Wars, ya que estamos en eso. Eso está por ahí y eso es lo que le va a dar esa vidilla, esa fuerza a vuestra historia. Todo lo que hagáis tiene que tener coherencia interna. Y eso es importante, por eso lo quiero mencionar. Luego, nuevamente, los personajes, pues un 25% lo hemos puesto aquí. Pero bueno, eso, los personajes al final son importantes porque la gente tiene que conectar con ellos. Para bien o para mal, o sea, hay personajes que los detestas. Ahora se me viene a la mente Joffrey de Juego de Tronos, lo detestabas. Pero precisamente porque lo odiabas a muerte era un muy buen personaje. La gente tenía esa emoción fuerte con ese personaje. Y eso es lo que quieres, una emoción fuerte con el personaje. Ya sea que lo quieras o ya sea que lo detestes. Pero tienes que tener una emoción fuerte. Lo que no quieres con un personaje es apatía absoluta. De qué pereza de tío, no, es que ya, ¿para qué voy a estar con este tío? Que es aburrido. Eso es lo que no quieres. Ese personaje neutro, ese personaje que le da igual a la gente. O que lo quieran muerto o que lo quieran que sobreviva y que consiga sus objetivos. Pero que no tengan desinterés por él. Eso es lo importante. Y ya por último, pues el world building le hemos puesto ese 15%. Y sigo repitiendo. Aquí, obviamente, el tema de los pesos. Pues yo podría haber puesto 50%, 30%, 20%. Perfectamente, y hubiese funcionado igual. Lo he puesto así porque quería que fuera como mucho más extremo, ¿no? De decir, vale, la trama es lo más importante, es súper importante y sobre todo para gente que no ha escrito tanto o no se ha metido tanto en eso, que tenga en cuenta que la trama es lo más importante y en lo que más se tendría que centrar y que luego poco a poco, pues luego obviamente ocúpate de tener unos buenos personajes y ya por último, si puedes y sabes hacerlo o quieres empezar a tocar estas cosas, preocúpate por el world building. Lo digo porque yo me comí justo lo opuesto. Claro, yo empecé con los errores de novato de trabajar muchísimo el world building. Tengo, vamos, páginas y páginas escritas de world building, pero luego la trama no la había tocado tanto. Claro, ahora que estoy empezando pues, a reescribir las novelas, a hacerlas bien y todo esto, claro, esto ha cambiado Vamos, lo he tenido que girar al revés. O sea, darle un peso enorme a la trama y el world building, vale, está bien, está ahí, está para apoyar, pero es eso, el world building es un apoyo, no es en lo que se centra tu historia. Y eso también creo que es importante y por eso he puesto estos valores. Nuevamente, nada está escrito en piedra, podéis cambiar los valores si a vosotros pues decís, no, mira, a la trama le voy a dar un 50%, a los personajes le voy a dar un 30%, bueno, pues vale, sí, se puede hacer, no hay ningún problema, pero básicamente para que entendáis un poco la estructura aquí de pirámide, ¿no? La trama es lo más importante, luego vendrían los personajes y luego ya de fondo, para acabar de unirlo todo, tenemos el world building. Saltamos al ritmo. El ritmo de una historia también es muy importante y como decía antes, viene relacionado con la trama. Al final, entended que, como decíamos antes, hay una emoción, una sensación, un concepto que es el que va a sostener toda la trama. Y ese concepto de vez en cuando queremos hacer, esto es como director de orquesta, ¿no? Queremos hacer que se oiga mucho y a veces queremos apagarlo y atenuarlo un poco. ¿Y por qué hacemos eso?
Porque básicamente eso es lo que hace que la historia avance. Si tú tienes una historia, que yo que sé, va sobre miedo y pasas miedo todo el rato, estás en tensión todo el rato, no tienes ese momento de que se te encoja el estómago, porque vas con el estómago encogido toda la historia. Necesitas que el lector, en este caso, se relaje, ¿no? Y diga, bueno, oye, mira, vamos aprendiendo, tal, pero no es tan grave, no es tan grave, y de repente le metes el subidón de hostia y el estómago aquí, ¿no? Eso es lo que buscas. O con la epicidad, lo mismo, ¿no? Estamos ahí, estamos construyendo, vas construyendo un poco el hype, y de repente el hype en tu cara. ¡Pum! Eso es lo que quieres. Lo que no es algo bueno es tenerlo todo el rato arriba o tenerlo todo el rato muteado, ¿no? Te quiero miedo, pero no he pasado miedo en nada de la historia. Eso sería una mala historia. Y tener esos picos es lo que hace que la historia vaya bien. Nuevamente con los picos, lo suyo es que tuviera varios picos durante toda la historia. Al principio tienes pues esa sensación principal al 20%. Luego el siguiente pico ya lo subes al 30 o al 35%. Luego si le metes otro pico ya lo vas a subir al 50% y luego ya un pico final que acabe la historia en alto, con ya la emoción esta, con el volumen al máximo, ¿no? Teniéndola al 100% y donde acabas con esa historia en alto, ¿no? Es un poco lo que estaríamos buscando. Aquí en este caso, el ritmo, el valor que le he puesto es un 30%. Muy similar a lo otro, un poquito menos, pero bueno, bastante similar. Creo que el ritmo es importante. Y al final va muy de la mano con la trama, ¿no? Construimos la trama también teniendo presente el ritmo que va a tener la historia. Y por último, cerramos con la atmósfera, que en este caso la atmósfera va relacionada con el world building, ¿no? Construimos ese mundo, esa parte más geográfica, esa parte más cultural, para dar una atmósfera, ¿no? Libros que tienen, por ejemplo, una buena atmósfera es Harry Potter. Harry Potter tiene esa atmósfera mágica, esa atmósfera donde todos los elementos que aparecen dentro de la novela te dan ese ambientillo, pues, a mágico, ¿no? Ese ambientillo mágico que es lo que tú buscas. Genera esa atmósfera mágica los libros de Harry Potter. Porque tiene un world building que gira alrededor de esa esencia de la magia. Y al final un poquito es lo que consigues, ¿no? Tienes esa atmósfera a partir de los elementos que tú has creado para el world building de tu historia. Y nuevamente aquí le he puesto un 30%. Así que aquí ya estaría todo. Vamos a ver un pequeño resumen para que quede todo como más claro. ¿Qué sería este? Tenemos estructura, ritmo y atmósfera. Acordaros de era. Y en este caso pues sería 40, 30 y 30. ¿No? 100%. Lo tenemos claro. En este sentido, ya os he dicho antes, ¿podría ser 50, 20 y 30? Podría ser. Bueno, a ver, aquí ya cada cual se lo puedo estructurar esto más o menos. Lo que quiero que quede claro es que la estructura es lo más importante, por todo lo que hay dentro de la estructura. Y luego, bueno, pues tenéis el ritmo, tenéis la atmósfera, y que también son cuestiones importantes y que van más o menos a la par. Al final, tener una buena atmósfera, un libro que realmente como que te acoja, que te abraza esa historia, porque te mete dentro de una urdidumbre donde sucede bueno, pues toda la trama, es mucho mejor que estar en un libro que es como, bueno, me están contando la historia, pero me la están contando desde allí y yo no me siento para nada atado o conectado con esa historia. Entonces un poquito la atmósfera ayuda a esto, el ritmo ayuda a que esa historia avance, atrape, el saber cerrar bien cada uno de los capítulos para que haya ese pequeño cliffhanger que me obliga a seguir leyendo. Bueno, pues todo este tipo de cosas estarían relacionadas con el ritmo. Y luego ya por último, entrando en la estructura, pues tened una buena trama, eso, que gira alrededor de un concepto, que todo vaya alrededor de todo eso, y pues construir buenos personajes, tener un buen world building que nos acabe de pues, dar esa estructura general a todo esto, pero tampoco nos pasemos si no hemos hecho nunca una novela, ¿no? Entonces un poquito esta es la idea. Como ya digo, haré tutoriales al respecto de cada uno de estos puntos, aunque ahora mismo lo que voy a ir haciendo es más estos tutoriales más generales para que tengáis una visión general de cada uno de los puntos que queríamos trabajar, en este caso la narrativa, pero más adelante pues va a ser la parte visual o incluso el tema del diseño gráfico. Y por ahora, bueno, me dedicaré un poquito a hacer esto y luego ya sí que haré tutoriales más puntuales de pues, temas de tramas, temas de personajes, temas de world building, pues temas de ritmo, todo este tipo de cosas. Así que nada más, recordad que yo también voy a usar esta estructura dentro de poco para analizar el videojuego de la llamada de Tulu, que estamos a punto de acabarlo. Os dejaré por aquí arriba la lista de reproducción del juego, por si aún no lo habéis visto. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros, dadle a la campana para no perderos ningún vídeo de esta índole. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!